Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia Cherife y soy responsable de marketing de Autológica. Les doy la bienvenida a todos a este nuevo curso online de la Academia Autológica titulado Estrategias para cerrar la venta, a cargo de Rolfo Ganim. Este curso tendrá una duración aproximada de 60 minutos y podrán realizar consultas por escrito en la sección de questions que tienen en la herramienta. Al final del curso, les recuerdo para quienes ya conocen y han asistido a los seminarios y para quienes no saben, también les comento que al final del curso van a tener una encuesta. Les pido si pueden contestarla. Sería muy bueno conocer su opinión acerca del curso. Sin más demoras, los dejo con Rodolfo. Gracias. Gracias, Julia. Buenas tardes. Vamos a compartir algunas ideas de cómo cerrar la venta, ¿no? Acerca del cierre de la venta. Y lo primero que me gustaría que nos preguntemos es cómo cerramos la venta, justamente, ¿no? El primer paso del proceso de mejora personal es el autoconocimiento, es el darnos cuenta nosotros en qué estamos fallando, si es que estamos fallando en algo, ¿no? O si es que podemos mejorar, porque a lo mejor no es un problema ni una debilidad, sino es una oportunidad de mejora. La pregunta entonces, ¿cómo cerramos la venta? La otra más dura, ¿cerramos la venta? ¿Hay que cerrar la venta? ¿O qué papel juega el vendedor al momento del cierre de la venta? Esto es un poco lo que vamos a evaluar a lo largo de este seminario web y en pocos minutos vamos a tratar de dar una idea global o los voy a ayudar a pensar sobre este tema que, como es el último paso del proceso o uno de los últimos pasos, quizá uno lo termina haciendo a las apuradas o sin planificar adecuadamente, ¿no? Entonces la idea es que a lo largo de esta pequeña reunión revisemos cómo estamos haciendo el cierre. Bueno, vamos a ver primero qué es el cierre, por qué tenemos que cerrar la venta. Yo equiparo el proceso de la venta al proceso de construcción de una casa, ¿no? El cierre de la venta es el techo. Si yo construyo una casa y no le pongo el techo, no construí una casa, en realidad construí 4 paredes. El cierre es una parte del proceso de la venta, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar. Y el por qué tenemos que cerrar la venta. Vamos a evaluar un poquito esto y a mí me viene a la memoria una frase que escuché, que leí en realidad del libro Estrategia Eficaz de Ventas de Brian Tracy, que decía que en el 80% de los casos el cliente ya tomó la decisión y el vendedor no se anima a cerrar la venta. Aclaro antes que avancemos que el cierre de la venta es por el sí o por el no, favorable o desfavorable, pero ya vamos a ver por qué conviene, aun cuando escuchemos el no, el cerrar la venta. Bien, vamos a ver entonces, además de qué es el cierre, por qué tenemos que cerrar la venta. Yo le llamé a este punto requisitos para poder cerrar una venta. No cualquiera puede cerrar una venta y ahora vamos a ver qué condiciones se tienen que dar o qué tengo que hacer. ¿Qué tiene que hacer el vendedor para tener derecho a cerrar una venta, ¿no? Para estar habilitado. Bien, el paso siguiente que vamos a analizar son 2 cualidades básicas del vendedor, que yo las estudié hace mucho tiempo y la vengo desarrollando a lo largo de todos estos años, y nos van a ayudar a entender por qué tenemos que desarrollar esas cualidades y cuáles son las cualidades claves para el momento del cierre de la venta. Otro que incluso lo puse en rojo, que quizá es lo que hasta hace poco era lo único que manejábamos, ¿no? Las técnicas de cierre como si fueran técnicas de manipulación. Y no es eso, ¿eh? Vender es ayudar al cliente a comprar y cerrar la venta es ayudarlo a que tome la decisión. Y hay una serie de técnicas para poder hacerlo, ¿no? Hay unas técnicas y las técnicas son preguntas. Después la vamos a repasar un poco, lo vamos a volver al tema, ¿no? Pero son preguntas cerradas. Al principio de la entrevista, cuando al cliente no lo conozco, las preguntas tienen que ser abiertas. ¿Para qué va a necesitar el vehículo? ¿Qué está pensando? ¿Qué tiene en mente? Hay que hacerlo hablar al cliente. Y de paso me gustaría contar que, según Larry Ribeiro en el libro La comunicación eficaz, el que maneja la negociación es el que escucha, no el que habla. Con lo cual tenemos que ser maestros en el arte de hacer preguntas, ¿no? Y en el arte de escuchar. Esta escucha activa, escucha empática, escucha
proactiva, con todos los sentimientos, ¿no? Pero bueno, en la segunda, digamos, en la última parte del proceso de la venta, la pregunta es cerrada. Bien, vamos a ver también cómo se cierra la venta, cómo es el proceso, cómo se hace, cómo concretamente se aplica la técnica del cierre y vamos a revisar algo que quizá tengamos que desarrollar, no va a ser motivo de esta oportunidad, pero el tema de las señales de compra, ¿no? Porque las señales de compra nos dan un indicio de cuál es el momento de cerrar la venta. Finalmente vamos a ver la importancia de hacer acuerdos parciales, pequeños cierres, ¿no? A lo largo del proceso de la venta, de modo que el cliente va comprando. Bueno, este es el programa que tenemos para hoy. Voy a ser breve. Como de costumbre, les pido permiso para poder exponer toda digamos, lo que he preparado para este seminario. Y después al final los comentarios de ustedes y las preguntas, en la medida en que yo pueda contestar, obviamente las vamos a contestar, ¿no? Y lo que no pueda contestar se los voy a decir o les deberé la respuesta para la cual voy a pensar y contestar con prudencia. Así que bueno, esto tómenlo más como un momento de reflexión donde vamos a revisar cómo estamos haciendo esa última parte del proceso de la venta, que es el cierre. Algo que cuesta bastante, en general nos cuesta cerrar porque tenemos miedo de presionar demasiado al cliente, nos cuesta a veces cerrar por el miedo al no, o por, digamos, no cortar la relación, pensando en que por ahí estiramos y estiramos, pensando que es lo conveniente, cuando en realidad no es tanto, ¿no? Bueno, vamos con la primera parte. ¿Qué es el cierre? El cierre de la venta es el resultado de un trabajo bien hecho, es el fruto maduro. Es como cuando voy a recoger un fruto y está maduro, el árbol no ofrece resistencia, ¿no? Lo recojo como algo natural, como algo lógico. Dejé madurar, hice madurar el fruto y no estoy tironeando de un fruto verde inoportunamente tratando de cerrar una venta que no es el momento, evidentemente, ¿no? O probablemente quizá no tenga yo la altura para poder agarrar ese fruto, ¿no? No he construido autoridad suficiente como para poder tener derecho a cerrar la venta. Entonces, pero esto es una consecuencia de un trabajo. No vamos a ver todo el proceso del trabajo para llegar al cierre, pero no cabe duda de que en la venta receptiva, me imagino una concesionaria donde el cliente entra a comprar o a averiguar, al principio, como decíamos, las preguntas abiertas para lograr no solo identificar las necesidades del cliente, sino crear ese clima de familiaridad y de confianza y de distensión, que el cliente no dude en depositar su confianza en mí, ¿no? Y en darme información, con la seguridad de que yo no la voy a usar para manipularlo, ¿no? Para aprovecharme de él, sino la voy a usar para poder ayudarlo. Bien, conclusión, el cierre es el fruto maduro de un trabajo bien hecho. Avancemos un poquito más. El deseo, fíjense esto, el deseo que tenga el vendedor de cerrar la venta es más importante que la técnica que va a emplear. Ya se me ocurre un ejemplo, ¿no? Hace muy poquito estaba dando un curso, venía dando un curso de 12 jornadas de pocas horas, no era muy largo porque era de noche, a las 6 de la tarde cuando cierra la empresa hasta las 9 de la noche. Eran 12 reuniones. La última reunión mayorista de electricidad. Digo esto porque el último día fui al mostrador del mayorista a comprar, porque en la reunión número 11 uno de los vendedores me había vendido una tira de LED y una serie de productos. Entonces dije, bueno, nobleza obliga, tengo que ir a comprarlo. Me atiende otro vendedor y pregunto por una serie de cuestiones, de digamos, además de un fluorescente, una tira de LED, pregunto por un reflector de 500 watts. Bueno, el vendedor me da el precio y bueno, yo compro las otras cosas más baratas. El reflector me resultó muy caro, qué sé yo. Después en la cena de finalización de la jornada de capacitación, se acerca el dueño y me dice, ¿qué estuviste comprando? Ah, sí, estuve averiguando por unas cosas y un reflector. Ah, me dice, en reflectores y focos de LED tenemos el mejor precio del mercado. Me dieron una gana de comprar,
porque, es decir, la convicción que tenía y el deseo que tenía él y la vehemencia con la que me contaba era tan evidente que yo decía, pucha, ¿por qué el vendedor no me hizo comprar? ¿Por qué no me lo transmitió de esa manera? Después pensaba, bueno, el vendedor sabía que tenían las mejores condiciones en el mercado para esos productos. A lo mejor no lo sabía, o a lo mejor lo sabía, pero no lo transmitía de esa manera. O a lo mejor intentó transmitirlo y yo no lo percibí como cliente. Es decir, el deseo que tenga el vendedor de cerrar la venta es mucho más importante la técnica que va a emplear. Es interesante lo que observo, digamos, a lo largo de esta experiencia en distintos concesionarios, que yo veo que hay vendedores que atienden a un cliente seguros de que, no, de que el cliente no va a comprar. Pero por otro lado, también veo vendedores que todos los clientes los atienden con la convicción de que ese cliente va a terminar comprando. Y le transmiten tanta energía que en definitiva, bueno, es probable que termine esta conferencia diciendo que es la convicción del vendedor lo que convence al cliente, no el esfuerzo que haga por convencerlo. Entonces no vamos a ver estrategias o técnicas para manipular al cliente, sino acá me gustaría recalcar, remarcar la actitud del vendedor, ¿no? Y el deseo que uno transmite y la convicción de lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo estoy convencido de que tengo lo mejor que hay en el mercado para ese potencial cliente y que mi empresa presta el mejor servicio, decía Camilo Cruz en su programa Poder sin Límite en las Ventas, ¿cómo no voy a poder transmitir esta convicción al cliente, ¿no? Entonces, digamos, mucho de esto, del cierre, tiene que ver con la actitud de la venta, ¿no? Con el concebir lo que estoy pensando, lo que está pensando el vendedor respecto de su producto, de su empresa, de ese cliente y de su función, ¿no? El deseo que tenga entonces el vendedor de cerrar la venta es mucho más importante que la técnica que va a usar. Y fíjense lo que dice Brian Tracy, recién lo mencioné en el libro Estrategias Eficaces de Venta. Los clientes valoran a los vendedores que le ayudan a tomar la decisión, respetan a los vendedores, aprecian a los vendedores que le hacen preguntas de cierre que lo ayudan a tomar la decisión. Eh, es notable cómo un vendedor que realmente asume su función como la de ayudar al cliente, entiende que cerrar la venta significa ayudarle a que tome la decisión. Entonces, obviamente, todos tenemos ciertos temores, ¿no? Ciertos resquemores. Justamente Brian Tracy dice que el principal motivo del fracaso en las ventas, y acá hago un paréntesis, ¿no? Para que ustedes piensen, el principal motivo del fracaso en las ventas es un bajo nivel de autoestima. ¿Mm? A partir de ese bajo nivel de autoestima, ¿mm? se adquiere una serie de sensaciones de inferioridad y de infravaloración que revierten en complejos de inferioridad. La baja autoestima es un sentimiento, dice Tracy, tratando de acordarme casi de memoria, un sentimiento que aparece cuando uno no se siente lo suficientemente competente. Pero en realidad, personalmente considero que el motivo por el cual no cerramos venta es porque tenemos una baja autoestima y para evitar perder más autoestima evitamos el no. Entonces, tenemos demasiado respeto humano, ¿no? Demasiado prudencia, podríamos decir, o demasiado conciencia de ese momento tan complicado y difícil que no queremos que se nos escape el cliente, pero tampoco lo ayudamos, ¿no? Quizá por el hecho de que no sabemos cuándo es el momento, ¿m? ¿Cuál es la oportunidad para cerrar la venta? Bueno, recomendación básica de todos los manuales de la venta y de todos los maestros de la venta, siempre pregunte por el pedido, siempre haga acuerdos, haga que el cliente le resulte fácil comprar, digamos, pedirle opinión al cliente, ¿no? ¿Qué te parece este vehículo? ¿Es lo que estabas buscando? Y callarse la boca. Después vamos a ver cómo se hace eso después que uno hace la pregunta de cierre. Detectar las señales de compra en cualquier momento, y esos son atajos al cierre. Después vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Y por qué hace falta ayudar al cliente a que tome la decisión? Fíjense el autor de esta frase, al menos al que se le asigna esta frase. Nada es más difícil y además importante que estar en condiciones de decidir. Es decir, eh, al cliente le cuesta decidir. A todos nos cuesta decidir. Y hay veces que con una insinuación al cierre, terminamos tomando la decisión. Yo ya he contado en otro seminario
el caso de un fabricante de piscinas, de piletas, un fabricante de piletas casero, no crean que es una empresa. Yo pedí 3 presupuestos para una casa de fin de semana porque quería hacer una piscina. Ya tenía las medidas que me la habían sugerido mis hijos, el diseño, tanto de solarium, seco, húmedo y no sé qué más. Y obviamente, como el hombre que decide, pido 3 presupuestos. Le pido a los 2 vecinos la referencia de los que le habían fabricado la piscina y pido una empresa que estaba sobre una ruta. Bueno, finalmente obtuve 3 presupuestos y yo decía, ¿y ahora qué hago? Porque no, la verdad que no soy un comprador de pileta, es la primera vez en la vida que iba a hacer una pileta. Y yo, ¿con qué criterio evalúo qué es lo mejor, no? Bueno, obviamente que el que compra un camión, una cosechadora, un auto ya viene preparado y ya tiene algún conocimiento quizá más específico, quizá en auto no tanto, pero en camión, maquinaria vial, o una moto, incluso he visto que los compradores de motos son más fanáticos incluso que lo de los autos por ahí son quizás por lo más masivos. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿A quién le compré la pileta? Me acuerdo que fue en junio de hace un par de años atrás, me llamó uno de ellos, de las propuestas que yo tenía, de las 3 propuestas, y me dice, Rodolfo, mire, habla fulano. Ah, sí, ¿qué tal, fulano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Le quería avisar que era un viernes o un jueves. El lunes 1 de julio yo podía empezar con su piscina. Y le dije, bueno, ¿qué necesitas? El anticipo, me lo da en el momento. Bueno, le digo, este, nos encontramos el lunes allá. Y empezó, y la hizo a la piscina. De las otras 2 propuestas, gente que invirtió tiempo, porque yo veía las propuestas y realmente es un trabajo hacer una propuesta, preparar, elaborar una propuesta, un presupuesto. No eran tan distintos en precio, no sé en calidad, pues no tengo criterio no tenía al menos en ese momento para evaluar. Finalmente tomé la decisión de la mano de aquel que me ayudó a tomar la decisión, justamente. A alguien que me hizo la pregunta de cierre, que ni siquiera me sonó a pregunta de cierre, me sugirió, yo podría empezar el lunes. ¿Mm? Ah, bueno, bárbaro, empecemos. Esa fue la respuesta, una consecuencia lógica. Y no había hecho mucho más que los otros oferentes o los otros vendedores. Había hecho lo mismo, había cotizado, había ido a ver el lugar, me hizo una propuesta, me cotizó y después dejó pasar un tiempo prudente, me llamó y me hizo la pregunta de cierre. A los clientes nos cuesta decidir. Necesitamos que nos ayuden a tomar la decisión, porque si no vivimos postergando. Y cuando eso se transforma en urgencia, en septiembre, octubre, noviembre, para colmo, que ya empiece el calor a apretar, yo hubiera decidido en ese momento, hubiera cometido un error y hubiera tenido problemas, hubiera pagado más caro, me hubieran hecho las cosas a la apurada, o hubiera tenido que esperar hasta mediados de diciembre o de enero para que me haga la piscina. O sea, me ayudó a tomar la decisión en el momento adecuado, con la mente fría, yo podía haberle puesto una objeción, no se la puse, no había ninguna objeción para ponerle a ninguno de los 3. No estoy tan seguro de que yo podía haberle puesto una objeción, pues no tenía mucho para objetar, los precios eran muy parecidos. Parece que se hubieran puesto de acuerdo. No tenía cómo evaluar técnicamente, no soy ingeniero civil, con lo cual obviamente. Pero bueno, esto es para que veamos la importancia para el cliente que el vendedor lo ayude a que tome la decisión. Un cliente que tomó una decisión se sacó un problema encima, un cliente que postergó la decisión sigue con su problema a cuestas, de cualquier tipo de compra. Bien, acá hay una serie de cuestiones claves o requisitos. La primera, y esto sí, yo creo que casi en este orden, o al menos en primer lugar, tengo que tener autoridad para cerrar la venta. Es la autoridad que tiene un médico al momento de prescribir un medicamento, es la autoridad que tiene un abogado cuando nos dice responde este texto y uno lo copia literalmente y lo manda tal cual con coma y puntos que nos dio el abogado. O un arquitecto, a lo sumo uno pregunta para pedir aclaraciones, pero evidentemente tiene autoridad. Y la autoridad nos la da la confianza que genera el profesional. Por lo que sabe, por lo que conoce, por su especialización. Bueno, esa autoridad es la que tenemos que construir con un cliente. El especialista de la venta soy yo, no el cliente. Ojo, hay veces que el cliente está muy bien preparado.
de todos modos, tengo que tener aún más, aún en ese caso, más autoridad todavía para poder invitar al cliente a que tome la decisión. Porque si no voy a ser un irreverente, un irrespetuoso, ¿no? Qué arrogante este tipo que me está pidiendo que tome la decisión. ¿Qué autoridad tiene, no? ¿Y quién me da autoridad? ¿Cuáles son las fuentes de autoridad? Y la fuente de autoridad es la calidad del trabajo previo. Por eso decíamos, si el cierre es la culminación de un trabajo bien hecho, es la conclusión, ¿m? La consecuencia lógica de un trabajo bien hecho. Y bueno, si el trabajo no está bien hecho, no tengo autoridad. ¿Y cómo se hace bien el trabajo? O cuando yo me doy cuenta que lo previo al cierre está bien hecho, cuando tengo un conocimiento cabal de lo que el cliente necesita, de sus posibilidades, de su comportamiento, de los que influyen en la decisión de compra, de los temores que tiene, obviamente sin amilanarme, porque si yo voy a ser muy respetuoso de todos esos problemas, no le voy a vender nada a nadie. La pregunta que hago, las preguntas inteligentes, el saber escuchar, el hacerme cargo del problema del cliente, la demostración de interés por el cliente me da autoridad. O sea, hay muchas fuentes de autoridad a lo largo del proceso. Y hay muchas fuentes de desautoridad, si me permiten la palabra, ¿no? De falta de autoridad. Una atención fría, vulgar, mediocre, automatizada, rutinaria. Eso, obviamente, un precio así tirado al azar sin averiguar para qué necesita el producto el cliente, eso no me da autoridad, eso me saca autoridad. Entonces, la primera cuestión clave, el primer criterio requisito en el cierre de la venta es medir, ¿tengo autoridad para cerrar la venta? Porque si no tengo autoridad y no me la gané, no tengo ningún derecho de cerrar la venta. Entonces, por más que use cualquier técnica, es más, las técnicas ahí van a sonar a manipulación, a intento de manipular la voluntad del cliente. El segundo aspecto, no menos importante también en realidad, es la actitud, de lo que hablábamos antes, ¿no? Las ganas, el deseo que tenga el vendedor, la actitud de cierre, el estar pensando en el cierre de la venta, ¿no? El vendedor tiene que hacer todo el trabajo, como sabiendo que el resultado es el cierre, independientemente del resultado en sí mismo, ¿no? Pero, digamos, estoy construyendo una casa, tengo que poner el techo en algún momento. Pues si no pongo el techo, bueno, las ganas de poner el techo es justamente esto, ¿no? De lo que estamos hablando. La actitud de cierre, las ganas de cerrar. Un tema clave es la oportunidad. ¿Cuándo tengo que hacer la pregunta de cierre? Y acá voy a apelar a la empatía, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en el lugar del otro, ¿no? La capacidad de establecer relaciones, de crear ese clima de confianza, de familiaridad, hace que esa empatía, es el ponerme en el lugar del cliente, me hace ver el negocio. Es decir, el momento de cerrar la venta es cuando el vendedor ve con los ojos del cliente, por eso la importancia de la empatía, lo ve al negocio. Digamos, ¿qué tengo que hacer? Ponerme en los zapatos del cliente para ver cómo se ve el negocio desde ahí. Una vez que me cierre el negocio, tengo que volver a mi lugar y hacer la invitación al cierre. Hacemos el boleto. ¿Mm? ¿Optás por este o por el otro modelo? ¿Te parece que te lo entregue esta semana o la otra? Digamos, le estoy planteando cierres, ¿no? La oportunidad entonces, a ver, en la venta receptiva yo diría, y un minuto antes que se vaya el cliente. ¿Saben por qué? Porque también después está el otro problema. ¿Cuándo sé cuándo es el minuto antes de que se vaya? Porque el cliente, cuando dice hasta qué hora tienen abierto, o la verdad que el primer negocio en el que estoy, en la primera concesionaria, doy una vueltita y vuelvo, cuando es lo mismo que dicen los que compran ropa, zapato y cualquier otra cosa, es una excusa para escaparse, ¿no? Y cuando el cliente dijo eso, ya es tarde. Justamente un rato antes de que ocurra eso, aunque más no sea para sacar la objeción, porque es probable que haya una objeción y que el cliente no le permita decidir, a lo mejor está en condiciones de decidir. Entonces la oportunidad del cierre, el momento de cerrar la venta, el cuándo cerrar la venta o el cuándo hacer una invitación a cerrar el negocio, es cuando el vendedor ve el negocio con los ojos del cliente. Y esto me lo permite la empatía. Si no tengo la capacidad de salirme de mí mismo, de mi propio egoísmo, y no adquiero la capacidad de ponerme en el lugar del cliente, entender su situación, no voy a ver el negocio. Entonces voy a tirar cierre en el momento que se me ocurra, ¿no? Inoportunamente. Voy a quedar como un desorientado, un desubicado, ¿no? Porque no fui oportuno. Quizá, a lo mejor tengo la autoridad. Yo tengo la actitud, pero si no soy oportuno, voy a tener problemas para cerrar la venta.
Otro aspecto es la técnica. Son preguntas de cierre. ¿Por qué son preguntas? Porque al cliente no le gusta que le impongan decisiones. Nosotros tenemos que ayudar a que el cliente tome la decisión. Entonces, por eso es una pregunta la que le tengo que hacer. ¿Hacemos el boleto? ¿Te parece interesante este negocio? ¿Te parece adecuado el precio que te reconozco por el usado? La pregunta que uno haga, que crea necesaria. Obviamente yo voy a usar para hacer preguntas de cierre los acuerdos parciales y ya vi que él quedó conforme con el precio del usado. Yo hago preguntas sobre eso como para poder avanzar en el cierre. Es una pregunta, de modo que una vez que hago la pregunta, tengo que escuchar la respuesta y tengo que hacer un silencio, porque una vez que el cliente, digamos, escuchó la pregunta de cierre, tiene que tomar una decisión. Lo hemos puesto en una situación de decidir y les recuerdo lo que decía Napoleón Bonaparte. Nada es más difícil e importante que estar en situación de decidir. El cliente empieza a pensar, a cruzar toda la información, a cruzar todos los datos, a ver si cuánto le cierran digamos, toda la información y todos los problemas que él observa, digamos, si el vehículo lo va a usar su mujer, si le va a parecer grande, si el color, porque el color que yo quería no era el que está disponible. Entonces, me vine a comprar un tractor con duales y resulta que no hay con duales. Es decir, hay una serie de circunstancias que quizás hacen al cliente frenar en la decisión. La pregunta hace que el cliente saque a flote todas esas dudas y que las vaya tratando de cerrar, tratando de resolver en su mente. De esa manera, quizá se tome un tiempo en dar una respuesta. Para el vendedor que hizo la pregunta de cierre, y no pasa el tiempo, es decir, no, digamos, no pasa el tiempo en el sentido de que está esperando y mejor dicho al revés, cada instante que pasa es una eternidad. Y si no aprendemos a aguantar el silencio y dejar al cliente que piense, incluso si ustedes observan al cliente, el cliente baja la vista o la sube y empieza a imaginar, digamos, con este vehículo, si con el usado, si hago esto y la deuda y el crédito y el banco, y empieza a darle vuelta a la cabeza todo esto, y mi mujer y mi hijo y no sé qué, y el maquinista, entonces, y los trabajos que voy a tener, entonces toda esa, digamos, esa confusión que tiene el cliente que la está tratando de responder, justamente está tratando de responder a todas esas preguntas, es lo que desencadenó esa pregunta de cierre del vendedor. Si el vendedor no aguanta el silencio, incluso sin moverse, lo más probable es que interrumpa ese razonamiento del cliente y la pregunta no sirvió para nada. Por eso insisto en que la pregunta, además de ser cerrada, hacemos el boleto, por ejemplo, una pregunta, entonces te quedas con este color o con esta configuración de tractor o de máquina vial, y ahí tenemos que aguantar. Dale Carnegie dice que dos personas no pueden estar mucho tiempo sin hablar, y si usted no habla, su cliente va a hablar. Hay que esperar el momento adecuado, dejémoslo pensar, para él no está pasando el tiempo. Pero bueno, son preguntas. El vendedor tiene que ayudar al cliente con preguntas. En este momento no es momento de hacer una pregunta abierta. Ya pasó el momento de hacer preguntas abiertas. Las preguntas en este momento tienen que ser totalmente cerradas. No tiene sentido hacer preguntas abiertas acá. Las preguntas abiertas, les recuerdo, es para el principio de la charla con el cliente. Para cuando todavía no conocemos a ese cliente, no tenemos ninguna relación con él, no sabemos ni de dónde viene, ni qué experiencia tuvo, ni qué vehículo tiene, lo tenemos que hacer hablar, lo tenemos que escuchar. En ese sentido, es favorable cuando el cliente viene con ganas de hablar o es un hablador. Y si no, vamos a tener que ser unos maestros en el arte de hacer preguntas, como decía, al principio abiertas, pero acá cerraditas y lo más sencillas posible de responder. Ahora, eso sí, tengámosle paciencia al cliente porque él está pensando. Y el último aspecto o la última cuestión clave es esto, ¿no? Después de hacer la pregunta de cierre, ¿qué hacemos? Esto que le estaba diciendo, ¿no? Darle el tiempo al cliente que él piense, que se responda a todas las dudas y que pueda dar una respuesta. Normalmente el cliente, ¿qué dice? Bueno, sí, hacemos el negocio. O lo dice más contento, ¿no? A lo mejor, porque está regateando, a lo mejor está diciendo, bueno, pero si me mejora el precio, a lo mejor lo decido ahora. Bueno, eso
Para la gran mayoría de los clientes, perdón, para la gran mayoría de los vendedores quizás sea, no lo quiere comprar. Pero para un porcentaje chico de vendedores significa ya lo compró, está regateando el precio, como les decía. O está tratando de convencerse, ¿no? De que el negocio que está haciendo es el adecuado. A lo mejor está esperando o está esperando que, sí, que yo haga un esfuerzo adicional, un esfuerzo más para explicarle por qué tiene que comprar el producto que yo le estoy ofreciendo. Pero ya no es momento de argumentar. ¿M? En ese caso concreto, por ejemplo, si me haces un precio, un mejor precio, eh, hacemos el negocio ahora. Entonces, lo primero que podría hacer es decir, bueno, ¿eso es lo único que te está frenando? Y para ver qué dice. Y la otra, ¿qué descuento? ¿Qué necesitas? Y vamos a suponer que el cliente diga, por lo menos haceme un descuento de $1000. Vos estás loco, le puedo llegar a decir, ¿no? Depende de la autoridad que tenga. ¿Mm? O la otra, mira, si yo te consiguiera un descuento, ¿hacemos el negocio ahora? Sí, sí, me haces un descuento, consigo ahora. Bueno, entonces voy a consultar y vuelvo diciendo, mira, conseguí un 2%, conseguí esto de descuento. A lo mejor es algo que yo ya tenía guardado bajo la manga y no hablé con nadie, en realidad no consulté con nadie, pero algo le tengo que dar si yo ya lo ajusté y lo sometí y le planteé un desafío, ¿no? Y después vamos a ver las técnicas, y esta es una de ellas, el desafío. Si yo te consiguiera una mejora, lo hacemos al negocio. Sobre todo eso se usa cuando no está cerrado. Por la forma en que yo lo acabo de plantear, el negocio ya está cerrado. ¿Mm? En ese caso no tiene sentido regalar nada. Lo que está probando, lo que está intentando probar el cliente, si tiene algo más para sacarnos, ¿no? Si está negociando y bueno, cuando ve que llegó a tope, cuando ya es la resistencia que necesita el clavo para quedarse en la pared, ¿no? Cuando ve que llegó al tope, ya se queda más conforme. Porque ¿qué ocurriría si yo le digo, mira, si me haces un descuento, yo lo compro? ¿Y qué descuento necesitas? Me preguntan. Y por lo menos hacemos un descuento de $1000. Bueno, listo, hacemos el boleto, me dice el cliente. Y yo me quedo pensando, puta, le podría haber pedido 2000. O le podría haber pedido más en general, ¿no? Entonces, por más que el vendedor me lo pueda dar, me tiene que hacer pensar que me costó y que no me lo puede dar. Digamos, es la pelea que para los que les gusta, nos gusta la pesca, ¿no? Es la pelea que da el dorado cuando picó un dorado, ¿no? Esa es la pelea, es lo más divertido de la pesca, ¿no? Es la resistencia que necesita el clavo para sostenerse en la pared, pues si no se cae, no sirve. Estamos negociando. Entonces lo que no tengo que hacer es ofenderme, enojarme por lo que plantea el cliente. Eso tiene que ver con la actitud. Entonces, repasando las cuestiones clave, tengo que tener autoridad para cerrar la venta. La autoridad me lo da la calidad del trabajo que hice antes. Ya a esa altura, si no tengo autoridad, muy poco puedo hacer para recuperar la autoridad o para ganarme autoridad. Es algo que me lo tengo que plantear de entrada, ¿no? Lo otro es la actitud. Las ganas, el deseo, ¿no? de cerrar la venta. La oportunidad es el momento en que hago la pregunta. Tengo que ser oportuno, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. En el caso que planteaba yo, arrancar un fruto verde del árbol, bueno, es demasiado pronto, tengo que esperar, tengo que hacerlo madurar, no está maduro eso. Voy a arrancar el fruto con un pedazo de rama y no me va a servir para nada ese fruto. Ahora, si decíamos, alguna vez quiso tomar un tren que ya partió o un avión que ya partió y bueno, ya llegué tarde, ¿no? Todos perdimos alguna vez un avión y bueno, llegamos tarde, fuimos poco oportunos, ¿no? Bueno, entre demasiado temprano o demasiado tarde, obviamente, digamos, si tengo que elegir entre los dos, demasiado temprano, me quedo con eso, pero en realidad hay que ser oportuno, hay que tratar de ser oportuno, hay que desarrollar la empatía y verlo al negocio con los ojos del cliente. Cuando me cierre el negocio es cuando tengo que hacer la pregunta de cierre, que es el paso siguiente. Son preguntas. Yo veo vendedores que, sobre todo los vendedores de maquinaria agrícola, son muy agresivos y como que se nota que meten a presión, incluso por más que no era la configuración que había pedido el cliente, pero son muy agresivos. eh, y está bien, digamos, cierran la venta, pero hay mucho desgaste en el medio. Veo que, digamos, hacen un desgaste muy grande y se desgasta también el vendedor cuando hace mucha presión, le invierte mucho esfuerzo en el cierre, ¿no? Bueno, las preguntas. Yo vuelvo al concepto de esto. Prefiero que invertir tiempo antes para que el cliente diga la mejor opción es el negocio que me ofrece Rodolfo. Digamos, que sea algo natural, algo lógico. Entonces mi pregunta de cierre ya es una pregunta de cómo hacemos para pagarlo, digamos, cómo lo va a configurar o cómo lo va a pagar o cuándo te lo entrego. Es algo suave.
¿Mm? Siempre una pregunta, vuelvo a insistir, pregunta cerrada. Una vez que hago la pregunta, calladito la boca hasta que conteste el cliente. Acá están las dos cualidades claves en la venta, ¿no? Acá no fui muy creativo para describir la capacidad de cierre o de resolución, ¿no? La agresividad, una cualidad este, que habla de la capacidad del vendedor para cerrar la venta. Entonces hay vendedores que tienen menos capacidad y hay vendedores que tienen muy desarrollada esa capacidad. Y por otro lado, la empatía. La empatía como capacidad de ponerse en el lugar del cliente. Esta imagen me gusta mucho porque en realidad depende de dónde me ponga yo, el cliente lo mira del otro lado del mostrador. Entonces tengo que tener la capacidad de darme cuenta que eso también puede llegar a ser otra cosa de lo que lo que yo veo. Entonces la empatía es la capacidad para establecer relaciones con los clientes, crear ese clima de familiaridad, ¿m? Transformarme en el proveedor oficial de vehículos para ese cliente, ¿no? En el más confiable, en el que más sabe, en el que más lo ayuda al cliente. Yo suelo decir que un error que cometemos a veces es pensar que vendemos productos. En realidad no vendemos productos, ayudamos a la gente a comprar y ayudamos a la gente a hacer negocios. Entonces, nuestro trabajo de facilitador, yo suelo decir también como docente, yo no le enseño nada a nadie, yo le ayudo, tengo que facilitar el proceso de aprendizaje en los asistentes a estas reuniones, ¿no? Entonces, tengo que estorbar lo menos posible, podríamos decir de esa manera. Tengo que facilitar el proceso. Y a lo mejor comparto algunas ideas para ordenar lo que ustedes ya hacen todos los días, ¿no? Entonces, la empatía, como esa capacidad para establecer relaciones con la gente, ¿m? Detectar necesidades, hacerme cargo de ese problema, generar confianza, establecer esa relación de familiaridad y confianza, ¿no? Para que el cliente empiece a darme información. Cuando un cliente empieza a alargar información hasta confidencial, que uno a veces le da vergüenza, ¿no? Escuchar cosas que no debería, pero el cliente las dice porque tiene confianza, se sintió cómodo. Eso es la empatía. Por otro lado, la capacidad de resolución es la otra cualidad clave en la venta. Incluso para el cierre, la empatía es clave porque me permite identificar el momento, la oportunidad del cierre. ¿Mm? Pero vamos a suponer que hay un vendedor tipo A. Vendedor en este cuadrante es un vendedor con un gran desarrollo de la empatía, una gran capacidad para detectar necesidades en los clientes, establecer relaciones, pero fíjense el nivel de resolución o de cierre, capacidad de cierre poca o nula. Normalmente acá podríamos decir que están los vendedores técnicos, ¿no? Los vendedores técnicos son vendedores que están técnicamente muy bien preparados, por ejemplo, ingeniero agrónomo vendiendo agroquímicos o semillas o incluso tractores, ¿no? Digamos, maquinaria, vendedores, digamos, arquitectos vendiendo materiales para la construcción, ¿no? Ingenieros electricistas vendiendo materiales, digamos, de un mayorista de electricidad a empresas, a industrias. Tienen una gran capacidad de entender el problema del cliente y la necesidad, pero no cierran la venta. Creen que su función es asesorar y punto, y ahí se termina. Y en realidad la venta no es asesorar y ayudar al cliente a que tome la decisión. ¿Mm? Obviamente tengo que asesorarlo. El vendedor profesional asesora al cliente, pero ayuda a tomar la decisión. Después hay otro tipo de vendedores, vendedores que están en este otro cuadrante, con una gran capacidad para resolver, de resolución y poca empatía. Estos vendedores traen clientes de poca permanencia, de poca lealtad, de poca fidelidad. Clientes que a veces lo atan con alambre. Entonces suelo yo preguntar cuál de estos dos vendedores es mejor. No cabe duda de que ninguno de los dos. A ver, si estuviéramos vendiendo tiempo compartido, el vendedor lo quiero acá, totalmente agresivo y cero empatía. Si estamos, digamos, haciendo una venta telefónica de productos que se venden por teléfono, que cada 100 clientes le terminan vendiendo a uno o a dos, y el vendedor tiene que ser totalmente agresivo y una alta resistencia a la frustración, porque tiene que escuchar 98 no para escuchar 2 sí. O sea, tiene que tener altísima resistencia a la frustración. En cambio, este vendedor suele no tener mucha resistencia a la frustración, por eso no es tan agresivo, ¿no? Cuanto más resistencia a la frustración, al no, más agresivo es el vendedor y menos empatía tiene. Y ahora voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Recién mencioné a Brian Tracy. Brian Tracy eh, dice que hay tres motivos por los cuales los vendedores fracasan.
¿Mm? Al principio yo mencioné el motivo principal es la baja autoestima. ¿Mm? Pero hay tres motivos adicionales que son terriblemente graves. El primero es temor a lo desconocido. Entonces, por eso es que quizá no salen a buscar clientes que no conocen, prefieren hacer negocio con los clientes que siempre han hecho negocio. El segundo motivo es temor al rechazo. O sea, además de desconocido, hay probabilidad de que me rechacen, porque no lo conozco, no me conoce, no sabe quién soy. Entonces es probable que me rechace. ¿Para qué lo voy a visitar si me va a rechazar, ¿no? Y el tercer motivo del fracaso en las ventas, el temor al fracaso, justamente. Por miedo a fracasar, se evitan de ponerse en situación. O sea, la resistencia a la frustración es determinante, podríamos decir, es muy importante. Pero, ojo, demasiada resistencia a la frustración me puede llevar a ser poco sensible a la empatía, que en realidad, si uno se pone a pensar, el vendedor profesional está en este cuadrante de arriba a la derecha. A este lo puse acá porque son vendedores que tienen poca empatía, poca capacidad de resolución, ni se hacen amigos del cliente ni cierran, entonces no sirven para nada, por lo menos estos están más cerca. Lo que tengo que ver es dónde estoy. ¿De qué lado estoy? Si estoy del lado de la categoría A, de la categoría B, de esta categoría, o estoy del lado de la señorita. Ahí puse una para que no se me ofendan las mujeres, que nunca las mencionamos, ¿no? Y el supervendedor está en el ángulo, ¿no? 10 en empatía y 10 en capacidad de resolución. Un vendedor profesional es una persona muy certera, muy oportuna, con una alta resistencia a la frustración y una gran capacidad de resolución. Lo que tengo que ver es dónde estoy, si estoy más cerca del A, porque lo que tengo que hacer acá es levantar mi capacidad de resolución. Y si estoy del lado este, tengo que mejorar mi empatía, tengo que empezar a hacer más preguntas abiertas al principio, generar más confianza. Eso me va a permitir mejorar mi capacidad de resolución, mi capacidad de cierre. Cuanto más empatía, más cierre. Se supone que esto debería ser una línea recta que va de acá para allá, pero ya ven que no es siempre así. Hay deformaciones y tengo que ver, ya sea que yo sea un vendedor o tengo un equipo de personas, dónde está cada uno de nosotros para ver de qué manera ayudo a mi equipo de venta a mejorar a cada uno individualmente su capacidad de desarrollo empático o su capacidad de resolución, ¿no? Pero acuérdense que el objetivo es este que está acá. En venta son tremendamente necesarias las dos cualidades, tanto la empatía como la proyección. ¿Qué diferencia yo veo entre vendedores que no cierran y vendedores que cierran ventas? Obviamente, en el momento oportuno, con la autoridad que corresponde, es decir, teniendo en cuenta, haciendo preguntas, no imponiéndole al cliente y escuchando la respuesta después que hizo la pregunta. Hay básicamente ante una oportunidad de cierre o ante una gama de negocios, hay tres opciones, ¿no? Vamos a suponer que tengo un total de 50 negocios o propuesta de negocio que elaboré a lo largo de los últimos meses, ¿no? O lo que va de este año. Seguramente tengo varios sí, tengo varios no y muchos pendientes. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Un vendedor que no cierra venta y un vendedor que cierra. El vendedor que no cierra suele tener 5 sí, 5 no y 40 pendientes. Fíjense todos los pendientes que tiene el vendedor que normalmente no cierra negocios o que no se pone en situación no pone al cliente en situación de decidir. Seguramente porque le tiene miedo al no. El vendedor que cierra, observen la diferencia. Tiene 5 clientes pendientes, que es lo que, digamos, lo normal, ¿no es cierto? Es decir, de 50 negocios, solo el 10% debería tener pendiente. Los otros ya lo tengo que haber cerrado. Y los pendientes tienen que ser los de este mes, salvo que uno venda maquinaria vial, que a lo mejor son negocios más largos. Pero incluso el de una cosechadora de $600.000 son negocios rápidos, cortos, que los tengo que aprovechar y una vez que apareció el cliente o que yo detecté la necesidad o le hice ver la necesidad, digamos, no tiene que pasar tanto tiempo hasta que se concrete el negocio. A lo mejor pactamos que se le entregamos en septiembre, pero el negocio hay que hacerlo ahora. Entonces, este vendedor, el que cierra venta, no es mejor vendedor porque vende el triple en promedio, sino es mejor vendedor porque escuchó más veces el no. Al escuchar el no más veces, el cliente no solo dice no porque tal cosa, me está diciendo la objeción real. El vendedor profesional normalmente trata de pescar la objeción, qué es lo que está frenando la decisión del cliente. Y una vez que la detecta, esto digamos, le permite estar más cerca del cierre. Una vez que yo tengo el problema que tiene el cliente, por ejemplo, en el caso de una maquinaria vial, ¿no? Que mi operador no sé si va a manejar esta tecnología. Listo, ahí estamos muchísimo más cerca del cierre que antes, de un vendedor que no intentó cerrar. Mira, no te compro porque mi operador me dijo que no le compre más tecnología porque no la va a manejar. Va a tener que renunciar.
Y yo al tipo este no lo quiero perder, un tipo que hace 30 años lo tengo y la verdad que me ha hecho hacer muchos negocios y lo quiero mantener leal, es confiable, tiene la camiseta puesta, tiene comprometido. Entonces, inmediatamente yo le preguntaría, ¿eso es lo único que te está frenando a hacer el negocio? Y si el cliente me dice sí, viene la pregunta de cierre. Si yo lo convenzo a tu operador que esta máquina es más fácil de manejar, o si él te dice a vos que él se anima a manejarla, ¿la compras? Y si él dice que sí, es un desafío. Ya di varias veces ejemplos de técnicas de cierre con el método del desafío. Después la vamos a aclarar, ¿no? Después, obviamente, mi trabajo será demostrarle al operador de que esta máquina es más fácil de manejar que la que tiene él ahora. Hay resistencia al cambio. Tracy también dice eso, ¿eh? El peor enemigo del vendedor es la resistencia al cambio del comprador, incluso de aquel que vino a averiguar. Y en la venta de autos yo creo que hay un gran problema, que es la falta de seguimiento. En general, estoy hablando en general y a lo mejor soy muy injusto, ¿no? Porque sé que hay muchos vendedores profesionales también. Pero yo sé que, a ver, la Asociación Norteamericana de Vendedores Profesionales, la Asociación Americana de Vendedores Profesionales, dice que el 48% de las ventas se pierden por falta de seguimiento. No puede ser que tenga tantos pendientes. Probablemente hay falta de seguimiento por miedo o a no hacer la pregunta de cierre. O a lo mejor hago seguimiento pero sin hacer el cierre. Hago seguimiento para cargosear al cliente o el cliente no me quiere atender. ¿Mm? Entonces, esto es lo que se observa en un vendedor que hace pregunta de cierre, tiene muy pocos negocios pendientes porque los otros ya los resolvió, por el sí o por el no. Escuchó más no, es verdad, uno podría decir, bueno, pero este descartó 30 y el otro descartó 5. Sí, pero estos 40, ¿cuánto hay descartados? Lo que ocurre normalmente con un vendedor que cierra venta, que intenta cerrar venta, vende normalmente el triple de ventas que un vendedor que no cierra y que simplemente se queda esperando que el cliente tome la decisión, ¿no? No hay que ser tan, digamos, dejado en ese sentido y ser tan prudente, entre comillas, ¿no? Bien, las técnicas de cierre. ¿Cuáles son las técnicas? Pedirlo, hacemos el boleto y callarnos la boca. El sobreentendido, dar por sobreentendido que el cliente va a comprar. Saco el boleto y le pregunto, ¿a nombre de quién hacemos el boleto? O dame el quit, ¿tenés el quit ahí, te lo acordás de memoria? Y el cliente me mira y me dice, ¿qué está haciendo? Y mira ahí que dice una letra grande, boleto, se lee por más que esté al revés el papel. El darlo por sobreentendido. La otra, el alternativo. ¿Mm? ¿Blanco o rojo al final? ¿Por cuál te inclinás? Para que el cliente me diga ni blanco ni rojo, la verdad que todavía no lo decidí porque me pasa esto, qué sé yo. Justamente es para o para ayudar, facilitarle al cliente, decirle, bueno, a ver, blanco, mejor blanco. O para que me diga el motivo por el cual ni rojo ni blanco. Y el desafío son los casos que hemos planteado, ¿no? Si yo te demuestro tal cosa, hacemos el negocio. Si yo te consiguiera la financiación, si yo te consiguiera este precio de usado, hacemos el negocio. Si yo te convenzo de que esta máquina es más fácil de manejar que otra, si te convenzo si te demuestro que el consumo de combustible es mejor la mitad del que estás usando. Bueno, es decir, hay una serie de formas de plantear. Obviamente que para plantear un desafío tengo que tener autoridad. ¿Mm? Más que ninguna otra técnica, la autoridad para plantear un desafío, porque si no puede hasta parecer una falta de respeto al cliente que yo le plantee un desafío si no hay una relación de confianza. ¿Cómo se hace el cierre? Y ya vamos redondeando. ¿Cómo se hace el cierre? Presento el negocio, obviamente después que detecté necesidades y no hace falta que sean muchas entrevistas, en algún caso en la primera entrevista. En esa estadística que yo mencioné de la American Sales National Association, bueno, no sé si es la forma en que lo dije bien, Asociación Americana de Vendedores Profesionales, dicen que el 2% de los negocios se hacen en la primera entrevista, el 2 de 100. Así que si quieren hacer dos negocios, tienen que hacer primero 98 digamos que no se hacen en la primera entrevista. El 3% en la segunda, y hasta ahí tenemos el 5. El 5% en la tercera, tenemos el 10. El 10% en la cuarta, tenemos el 20%. Y el 80% de los negocios se hacen de la quinta a la 12ª entrevista entre el cliente y el vendedor, aunque más no sea telefónica. Por eso la importancia del seguimiento. Muchos vendedores no llegan, el 12% no supera, no pasa la segunda entrevista. Y a esto me refiero cuando critico a los vendedores de auto, en general, no vuelvo a insistir, no lo tomen a mal. Presento el negocio, hago la pregunta de cierre, ¿qué hago después? Callarme la boca. ¿Hasta cuándo?
como dijimos hace rato, hasta que hable el cliente. Una frase que me gusta mucho es la del Manual del Vendedor Profesional de Hades, ¿no? Dice, la Biblia nos cuenta que Sansón, con una mandíbula de un asno, mató en cierta ocasión a 10.000 filisteos. ¿Mm? Desde aquel día tan lejano, los vendedores han matado muchas más ventas con sus propias mandíbulas, por hablar, por no aguantar el silencio, por no estar preparado para escuchar y aguantar el tiempo que haga falta una vez que hice la pregunta de cierre. Probemos esto y van a ver qué distinto es el resultado de ahora en adelante. Es decir, o mídanse o midámonos, ¿qué hago yo después que hice la pregunta de cierre? ¿Lo dejo pensar al cliente? ¿Lo observo? ¿Me quedo quieto, mudo, callado? ¿O me pongo a mirar el celular? ¿Saco algo para anotar? Empiezo a distraer, ¿no? No me tengo ni que mover. Las señales de compra, y ahora sí vamos a hablar de las últimas dos cuestiones, que son las señales de compra y los acuerdos parciales. Se presentan en cualquier momento. Cuando un cliente entra o viene o llama o me recibe, Rodolfo, vos sabés que yo iba a ir a tu concesionario porque me enteré de tal cosa y me empieza a contar lo que yo sé. Eso es una señal de compra. No hay que perder mucho tiempo más, no hay que empezar de cero, por más que yo no lo conozca al cliente. La recomendación es esta última, no perder tiempo, no hablar de más, cerrar la venta y después, una vez que cerramos la venta, después hablamos de todo lo que haga falta hablar, o en la segunda entrevista, pero en ese momento no. Tengo que, tengo que tener la percepción, tengo que darme cuenta cuando aparece una señal de compra o cuando aparece una excusa. Los acuerdos parciales son pequeñas aceptaciones del cliente, ¿no? Son los pequeños acuerdos que vamos haciendo con el cliente, porque el último acuerdo es simplemente el cierre de la operación. Pero es como, yo suelo decir que es como pretender que un cliente suba de la planta baja al primer piso de un solo paso. No se puede hacer eso. Le cuesta mucho al cliente el cierre de esas condiciones. Ahora, si le voy haciendo subir un escalón y otro escalón y vamos haciendo acuerdo del usado, del negocio que piensa hacer, de lo que piensa comprar, de la configuración y vamos acordando con el cliente de a poco, el último escalón es muy simple de superar. Es una invitación. ¿Subís el último escalón? ¿Y qué va a decir el cliente? Bueno, dale, lo subo, ¿no? Son pequeñas aceptaciones sin decir lo compro. De todos modos, después que decimos todo esto, ¿no? Después de analizar todo esto, lo que es el cierre, la importancia para el cliente, digamos, lo difícil que es para un cliente tomar una decisión, ¿no? El tener autoridad, el trabajo previo, bien hecho, el desarrollo de la empatía, la capacidad de resolución del vendedor, la autoridad que tengo que construir para poder estar en condiciones de plantear el cierre, la oportunidad del cierre, la pregunta adecuada, puedo usar varias preguntas a lo largo de una misma entrevista y retomar la objeción y volver a repreguntar, escuchar al cliente, aún así, aún cuando todo lo hago bien, el comentario final es esto. Es su convicción lo que convence al cliente, no el esfuerzo que haga por convencerlo. De modo que cierra más venta el vendedor que está convencido que va a cerrar venta, el que cuando entra un potencial cliente o cuando va a visitar un potencial cliente empieza a manejar esa relación como alguien que va a terminar comprando el producto y va a ser cliente mío para toda la vida. Esa convicción es lo que hace que el vendedor transmita esa seguridad, ¿no? Porque así como dijimos que el principal motivo del fracaso en la venta es un bajo nivel de autoestima, el 95% de la explicación del comportamiento de un comprador no es racional. También en la venta ocurre lo mismo. El 95% de la capacidad de persuasión de un vendedor no es racional. Es su propia convicción lo que termina convenciendo al cliente. Pero es bueno conocer las técnicas porque no alcanza solo con las ganas y con la actitud. Tengo que saber las técnicas porque si no, lo más probable que ocurra es que no logre cerrar ventas. Bueno, les deseo éxito en la práctica y en las pruebas y error de estas cosas que vamos a empezar a implementar. O mejorar, en definitiva, porque ya hoy estamos cerrando ventas. Les deseo éxito y que Dios los ayude. Me quedo abierto a las preguntas o comentarios que quieran hacer. Un abrazo y gracias por escuchar.
Bueno, sí, acá me pregunta si tengo la encuesta de la Sociedad de Vendedores de USA. A ver, se llama National Association of Sales, algo así. Algo así. A ver. Bien, creo que se llama así. Asociación Nacional de Vendedores Profesionales. Bueno, muchas gracias, me dice Guillermo, gracias a ustedes. ¿Mm? Eh, están que la actividad se pueda llevar a cabo para el cierre de una marca o empresa que goza de mala fama por servicio postventa, donde el producto es reputado a nivel internacional pero deteriorado por la mala gestión local. Y yo lo que te dije, Jorge, es que es la convicción del vendedor lo que convence al cliente. Si el vendedor tiene una empresa si el concesionario tiene una postventa floja, y pobre vendedor. El mejor negocio para el vendedor es que la postventa de su concesionario sea excelente, ¿no? Bueno, muchas gracias Omar, Luis, Macarena, bueno, Carlos, están todos diciendo, agradeciendo, en realidad soy yo el agradecido. No sé si quedó algo pendiente, quiero ver si hay algún otro comentario. Bueno, en realidad esas cualidades de empatía y capacidad de resolución surgen de un psicotécnico. Se pueden observar en un psicotécnico. La resiliencia, la resistencia a la frustración son cualidades que digamos, pueden observarse en un psicotécnico al momento de seleccionar gente. Y si uno quiere hacerse un psicotécnico, un test grafológico, para medir su nivel de destreza en esas cualidades, lo puede hacer, por supuesto. Bien. Después, si no encuentras, Omar Vega, si no encuentras la encuesta esa, yo mandame un mail que te la acerco, que te la envío, pues la tengo en otro archivo. Es una encuesta muy interesante, ¿no? Que dice que el 48%, no, un test, el 48% de las ventas no se cierra por falta de seguimiento. Jorge, Enrique, te comento, los test no, digamos, tienen que, digamos, contratar o hablar con un psicólogo que hace los test de ingreso del personal a una empresa, ¿no? Hacen un psicotécnico o un grafológico. ¿Cómo hacemos para rebatir un producto con mayores bonificaciones? Me dice Guillermo. Bueno, tendríamos que ver eso de las bonificaciones porque habría que ver si mi producto es mejor, de mejor calidad, yo no tengo ningún problema, no tengo, si ahora si es exactamente el mismo, bueno, tendré que buscar qué ventajas competitivas tengo yo, a lo mejor la disponibilidad, la variedad, la entrega inmediata, hay otras condiciones, ¿no? que pueden hacer que, digamos, el mismo producto se venda, lo pueda vender yo y no otro, porque ¿para qué me sirve que el otro te haga un 20% de descuento si no lo tiene el producto? Lo tenés que esperar 2 meses, si yo lo tengo disponible. Con respecto a la literatura, me pregunta Shirley, yo recomiendo, básicamente, hay un libro, a ver, disculpen que vuelvo a empezar. Recomiendo Estrategias eficaces de ventas de Brian Tracy o Estrategias ganadoras de venta de Dale Carnegie y Asociados. Hay un librito muy simpático, chiquito, con respecto al cierre, de Don Sheehan, que escribió algo así, el título es 162 técnicas para cerrar la venta. Son simpáticas, son cómicas incluso, ¿no? Pero bueno, son maneras de hacerse el enojado y levantarse, irse y después volver. Es decir, hay algunas cosas muy, muy interesantes, pero de nada sirven las técnicas si uno no hace todo un trabajo previo bien hecho, ¿no? Bueno, los que no han retenido los libros, yo voy a ver si lo puedo escribir acá.
Acá hay una, estrategias ganadora de venta de Dale Carnegie y Asociados, y la otra es, el otro libro es, que el que recomiendo, ¿a dónde escribo esto? Y estrategias eficaces de ventas de Brian Tracy. Bien. Y estrategias eficaces de venta de Brian Tracy. Bueno, les recuerdo que van a poder mirar este seminario web en pocos días en la Academia Autológica. Así que, bueno, Cristian Alejandro dice: excelente concepto, muy claro. Opino que un vendedor pierde su autoestima solo cuando él mismo se da por vencido. Por eso es tan importante lo que mencionas sobre la tolerancia a la frustración. Coincido totalmente, ¿no? El bajo nivel de autoestima es cuando pierde la confianza en sí mismo, ¿no? Cuando no se prepara, la preparación previa, el estudio del producto, el dominio del producto y el dominio de las técnicas y el estudiar sobre la profesión le da mucha seguridad al vendedor, ¿no? Y por supuesto la misión, ¿no? La función de él, la de ayudar al cliente a hacer negocio. Podemos usar un recurso previo como recurso previo en la matriz FODA, no cabe duda, Guillermo, es la herramienta adecuada. Y Guillermo plantea cómo hacemos para rebatir un producto con mayores bonificaciones. Y me plantea si podemos usar un recurso previo como una matriz FODA. Por supuesto, ¿no? Hay que ver si la otra el colega, lo único que tiene es descuento y no tiene disponibilidad, variedad, entrega, servicio postventa, como recién veíamos, y viste, a lo mejor el cliente que se transforma en mercenario y se lo compra el producto a él y te pide la postventa a vos, pero bueno, hay que, hay que ver cómo hacemos para que no ocurra eso, ¿no? Digamos, yo creo que muchas ventas no se cierran por falta de hacer la pregunta de cierre. Algunas por falta de seguimiento y otras por falta de intentar cerrar la venta, ¿no? En México hay una clara falta de seguimiento de los vendedores agrícolas, dice Omar Vega. No, acá en el sur del continente son muy agresivos, son perros de presa. Sale un negocio a 800 kilómetros, salen corriendo, no le importa el costo, salen corriendo y hasta que no lo cierran, no largan la yugular del cliente. Y todos los vendedores, o sea que hay una agresividad total acá en la venta. Bueno, a lo mejor es una oportunidad, ¿no? Si en México hay falta de seguimiento, ahí sabemos que ahí hay una ventaja competitiva a desarrollar, ¿no? Ser líder en seguimiento de cliente. En alguna ocasión, en varias ocasiones, grupos de vendedores me han dicho que su principal debilidad es la falta de seguimiento. No tanto el cierre o el manejo de objeciones o la prospección o la entrevista, no, el seguimiento. Me plantean como principal problema en la falta de seguimiento. Bueno, los dejo tranquilos, nos vemos en el próximo seminario web y hasta entonces muchas gracias y que Dios los bendiga.